Bienvenidos a la segunda parte de esta hermosísima enseñanza que estamos desarrollando, que lleva por título: a los cristianos les es prohibido usar joyas o alhajas. Antes de proseguir, yo quiero hacer un paréntesis. Quiero recordarles que aquí el tema no solo es enfocarse en la prohibición de alhajas de oro. Recuerde, hermano y amigo, que una alhaja se puede hacer de distintos materiales. No solo de oro se puede hacer una alhaja, se puede hacer una joya de plata, de cobre, aún de piedra se puede hacer. Y la Biblia es abarcante en cuanto al tema. El tema aquí es no usar alhajas, independientemente de qué material se haya hecho dicha alhaja. Aclarando esa situación, prosigamos con el tema. Quedamos en la primera parte de que el apóstol Pablo está en una posición de que la mujer de Dios, la mujer que ha sido renovada por el Espíritu Santo, necesario es que externamente muestre una actitud de humildad, como a santas mujeres que profesan fe y piedad. Y también decíamos que el apóstol Pedro, que es otro de los grandes baluartes, de las columnas fuertes donde Jesús dejó el solidez de su iglesia, también él está en el mismo criterio. No dudamos que el mismo Espíritu que le reveló tal verdad a Pablo, también es obvio que se lo revele a el apóstol Pedro. Hermanos, vamos a confirmar la posición de Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Leamos la Biblia. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí también, hermanos, la posición del apóstol Pedro es exactamente a la del apóstol Pablo. Recalca y afirma que una mujer de Dios debe de tener una imagen externa como mujer espiritual, como mujer que profesa fe. Y ya vamos a ver, hermano, el por qué tanto Pablo como Pedro hacen mención de la importancia que las mujeres que sirven a Jesús anden externamente diferentes. Aquellas mujeres que andan alborotadas, aquellas mujeres que andan pintadas, aquellas mujeres que andan su cuerpo lleno de alhajas. Vamos a ver, amados hermanos, de dónde viene y quién es la impulsora de este movimiento malicioso en el sexo femenil, y que hoy en día hasta los hombres están siendo absorbidos por las vanidades. En esta oportunidad yo quiero decir o contrarrestar los dichos que muchos lanzan para poder de alguna manera desvaluar esta doctrina. Dicen muchos que esto no hay que hacerle caso, porque recuerden que Pablo era un hombre humano, y como hombre humano dicen que Pablo todavía brota
aquel machismo que existía en las regiones donde él vivía y en el tiempo que él vivió, y que debido a eso, ese machismo llevó al apóstol Pablo a tener este tipo de posiciones. Hermanos, yo les digo que aquí sí ustedes se están metiendo en un problema grande. Tengan mucho cuidado cuando hablan de esa manera. Cuando Jesucristo, hermanos, se le apareció al apóstol camino hacia Damasco, ahí lo transformó, ahí lo generó. Cuando Pablo entró a la casa de Ananías, aquel anciano que lo administró, cuando salió de ahí ayunado y bautizado, hermano, Pablo salió como un hombre nuevo. Creemos que el Espíritu Santo no hace cosas a media. Creemos que si Dios le encomendó a Pablo cosas tan importantes que solamente su hijo las anduvo haciendo en esta tierra, es porque a esa altura el apóstol Pablo estaba regenerado totalmente por medio del Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado con la agonía y la desesperación de ustedes querer defender su posición. Busquen otras maneras y serán ineficaces. Pero aquí no solo es ineficaz su defensa, sino que también se están metiendo en un problema, porque están conduciéndose al camino de la blasfemia del Espíritu, porque el Espíritu Santo ya había transformado al apóstol, y el Espíritu es el que le hace abrir la boca de la manera que él abrió la boca y escribió todo lo que quedó escrito ahí. También dicen que lo mismo Pedro habló también así, porque de repente miraba en la iglesia ahí donde se dirigió que había todavía ese ambiente de machismo y la mujer era menospreciada. Hay que tener mucho cuidado. Para empezar, yo quiero decirte que queda sin validez esa posición. ¿Por qué? Porque las cartas del apóstol Pedro no fueron escritas a determinada iglesia como la mayoría de cartas paulinas que iban dirigidas a cierta iglesia. Y aunque iban a cierta iglesia, la iglesia de Jesucristo las ha abrazado y la aplicamos porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero Pedro escribe sus cartas universal, es decir, que esas cartas del apóstol Pedro quedaron escritas para que todo individuo, en toda dispensación, en cualquier tiempo hasta la venida de Cristo, pueda tomarla y pueda ponerla por obra. Entonces quedan nulas esas defensas. Quiero decirles que los que dicen que estas cosas eran de hombres, eran cosas de los apóstoles, quiero llevarlos al mensaje de una de las 7 iglesias. Que ese mensaje no fue revelado por hombres, queridos amigos, queridos hermanos. Ahí es un bombazo letal del Espíritu Santo a tu vida. A ver si ese corazón duro se te va poniendo blando hasta llegar a ser de carne. Porque así la palabra entonces podrá penetrar a tu vida y dejar de andar ya buscando excusas que aquí que allá. El Apocalipsis le fue revelado por Dios, por el Espíritu, por el ángel a Juan. Aquí no hay para dónde. Y te voy a demostrar qué tiene que ver aquello con el tema. Te voy a llevar a que busquemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestras obras. A la iglesia de Tiatira, Dios la exalta, la ensalza, la felicita por muchas cosas buenas. Pero ¿cuál fue el pero que halló en esta iglesia Dios en el diagnóstico, en el examen? Que esta iglesia había abrazado, le había dado la bienvenida a Jezabel, a la doctrina de Jezabel. Y estamos hablando, hermano, que la doctrina de Jezabel, si nosotros escudriñamos la vida de Jezabel, la vida de Jezabel era una vida de lujuria. Jezabel fue una mujer que sobrepasaba la autoridad de su marido. Jezabel era una mujer que se pintaba, dice, para poder seducir a los siervos de Dios. A Jezabel no le cabían más joyas en las pies, en las manos, en las orejas, en las narices. Los pomitos, los adornos, se alborotaba. Y cuando dice, le han dado la bienvenida a Jezabel y su doctrina, aunque ahí se enfoca Dios también a lo que es las comidas sacrificadas al paganismo. Pero la doctrina de Jezabel es abarcante, desde la idolatría, desde la prepotencia. Era una mujer prepotente, le gustaba el dominio, el poder, dominaba a su marido. Desde la falsa profecía, porque ella había acomodado un montón de profetas y los alimentaba bien y los tenía bien pagados para que profetizaran cosas que al oído de ella le agradaban. Y también era una mujer pionera en cuanto a penetrarse, a poder dedicarse a ponerle a su cuerpo un montón de cosas, como alhaja, pintura y cuánta cosa. Y el mensaje de Dios a la iglesia de Tiatira es que le habían dado la bienvenida a la doctrina de Jezabel. Examina, querido hermano pastor, ministro, cómo está tu iglesia. Analiza y ve a escudriñar a Jezabel y compara si en tu iglesia está este humo de Jezabel. Sácalo en el nombre de Cristo Jesús. Hay otros que dicen, no, pues yo me pongo oro porque las calles de oro en el cielo, la ciudad es puro oro. No hay que ser tan pobres, hermanos. No hay que ser tan inexpertos. Te voy a llevar a ver cómo es el oro, del oro que está fabricada la ciudad en el cielo. Apocalipsis 21:18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Oye, ¿cómo es el oro que está construida esa ciudad? No es oro perecedero, dice el apóstol Pedro, que este oro es perecedero. La ciudad no está hecha de material perecedero. Queda totalmente sin validez esa defensa, hermano. El oro que vio Juan, del cual estaba fabricada aquella ciudad, era un oro resplandeciente, un oro cristalino, transparente. Otros dicen, no, pues yo uso oro porque dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. Cuando dice Dios eso, es porque de Él es toda la creación. Y acuérdate que el oro y todas estas cosas son provenientes de la naturaleza de la tierra. Pero no es para que el ser humano se los ponga en su cuerpo. Otros dicen, no, pues es que Dios mandó a hacer los ángeles que estaban encima del arca del pacto eran de oro. El templo de Salomón era muchas piezas y muchas columnas y cuánta cosa de oro. Claro que sí. Es que el punto aquí, mi hermano, no es, tú puedes hacerle un púlpito a tu iglesia de oro y no es problema. Aquí Dios lo que quiere es que dejemos de ponernos en nuestro cuerpo ese tipo de cosas. Reflexiona. No hay que boicotear la palabra de Dios. Hay que ser humilde. No hay que altercar contra Dios. Mejor hay que ser humilde. Y lo que no entiendes hoy, como le dijo Jesús al apóstol Pedro cuando no se quería dejar lavar los pies, lo entenderás después. Lo importante es que hagas lo que Dios te ordena por medio de su santa y bendita palabra. Bendiciones, te amo en el nombre del Salvador.